Muy bien, dicho eso, vamos a exponer el día de hoy el octavo mandamiento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y que Él sea el que nos bendiga en esta mañana. Si gusta inclinar su rostro y ponerse en actitud de oración a Dios, porque Él escucha la oración de aquel que le quiere buscar con sinceridad y necesitamos mucho su ayuda para que nos hable hoy. Padre, tú sabes cuánto necesitamos hoy de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que tu palabra nos permita entender las verdades importantes para nuestra alma, Señor. Que ese tesoro escondido que son tus mandamientos, Señor, pueda brillar en nuestras mentes y podamos tenerlos con toda claridad, Señor, para que podamos ser luz como tú nos llamas, Señor, en este mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos, ayúdanos a entender el octavo mandamiento. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a empezar viendo juntos Éxodo, capítulo Éxodo 20 de Éxodo, verso 15. Vamos a ver juntos en la pantalla. Dice el octavo mandamiento: no hurtarás. Un mandamiento corto que va al grano, solamente tiene 2 palabras: no hurtarás. Es una orden de Dios. ¿Qué quiere decir hurtar? Hurtar quiere decir apoderarte de los bienes de otra persona. Eso quiere decir hurtar. Y la diferencia entre hurtar y robar es que robar se refiere a hurtar con violencia o con intimidación. Entonces, robar es, por así decirlo, un pecado mayor que hurtar, porque el que hurta a lo mejor ve algo ahí que no era suyo y llega y lo toma así a escondidas y se lo guarda, o de una manera que el otro no se dé cuenta, quizás más discreta, etc. Y el que roba lo hace con violencia, le saca una pistola o lo amenaza, o viene con una navaja o con un bat o con algo, o lo intimida: si tú no me das esto, o si ya sé dónde vives, sé quién es tu esposa, sé quiénes son tus hijos, y empieza a decir amenazas, y de esa manera asegura que el hurto que él hizo pues no vaya más, y se protege de esa forma, ¿no? Entonces, cuando la Biblia dice no hurtarás, está censurando obviamente el robo, está diciendo que no debes de robar, y incluso no debes de hurtar cuando sea algo que no sea gravoso con violencia, que no sea tan agresivo, que no sea tan violento, que no estés intimidando. Aun cuando parezca a los ojos del mundo más pequeño, Dios dice no debes de hurtar, y mucho más no debes de robar también. Ahora, ¿qué tanto se practica esto en México? ¿Y qué tanto se hurta o se roba en México? Les quiero presentar la página de la PGR, donde viene el índice nacional delictivo del 1 de enero al 28 de febrero. Y bueno, quizás no la logren ver todos tan claramente, pero viene ahí las cantidades de violaciones a cada uno de los códigos. En la primera sección dice el Código Penal Federal, y viene la cantidad de delitos que hubo violando el Código Penal Federal. Por ejemplo, en total vienen 8.288 delitos de este tipo. Luego vienen delitos, por ejemplo, contra la Ley General de la Propiedad Industrial, o contra la Ley de Derecho de Autor, o contra la Ley de Migración, o contra la Ley Federal de la Delincuencia Organizada, etcétera. Pero ahí se resaltó con color amarillo los delitos del Código Penal Federal que están en contra de los bienes patrimoniales de los demás, o sea que tú afectas el patrimonio de los demás. Y dice que en ese periodo se cometieron 3.130 delitos de este tipo que atentaron contra el patrimonio de los demás, lo cual quiere decir un 19.8% de todos los delitos nacionales registrados por la PGR del 1 de enero al 28 de febrero. Y es el porcentaje más grande que hay. Si tú empiezas a ver los demás porcentajes, no hay otro más grande que el 19.8, que después, cuando se suma con todos los demás del Código Penal Federal, te da el 52.43, que es este grupo o sección. Pero en la subdivisión, en la parte que habla del robo,
los daños al patrimonio de los demás, de la forma que sea, con violencia, sin violencia, robo a casa, habitación, etcétera, son la mayoría de los delitos practicados en México. Y bueno, eso dice la PGR. Y sinceramente, muchas veces, muchísimas veces, cuando sufrimos un asalto, un robo, etcétera, la gente ya ni denuncia. Y hay una falta de credibilidad, tristemente, en las autoridades, con las cuales ya ni denuncias. Dices, ¿para qué denuncio? No van a hacer nada. Ya está sin capacidad quizás la autoridad de poder reaccionar. De tal manera que estas cifras que vemos basadas en las denuncias son siempre mucho más conservadoras de lo que realmente está pasando en nuestro país, y sin duda es el delito más practicado, si aún considerando las denuncias que hay, es el delito más practicado. Imagínate cuánto sería la estadística si todos aquellos que sufren algún agravio en sus bienes patrimoniales denunciaran en su totalidad. Así que este mandamiento es algo que en México tristemente nos fascina violar y nos gusta mucho romper la ley de Dios y no guardar el mandamiento de no hurtarás. ¿Qué tipos de hurtos hay? ¿Qué tipos de robos hay? Pues los hay de todo tipo y seguramente tú los conoces, yo los conozco. Hay robos de tu cuenta de banco, te pueden clonar la tarjeta o suplantar tu personalidad y empezar a tomar tu dinero. O si tú usas transacciones por internet, ahí tienen un montón de códigos, normalmente te dan para que no te roben tus datos, pero si no tienes cuidado te los pueden robar y te pueden vaciar tu cuenta. Hay robos con asaltos a mano armada que te pueden ahí sacar una pistola y pedir que le entregues el carro, la cartera, lo que sea. Robos en casa habitación, se meten a tu casa, te la roban, a la casa de tu vecino. Robos descarados, como cuando llega un motociclista con un casco rápidamente, rompe ahí las vitrinas de una joyería y agarra un mazo y ¡paz! Rompe todo y roba las joyas, se sube a la moto y en un minuto ya robó bastante dinero. O cuando un auto, por ejemplo, llegas y lo estrellas en un comercio, que también se llega a dar eso, metes el carro casi hasta el comercio y también robas rápidamente y se suben al carro y se van. Y es un robo que intimida, que te parece demasiado rápido. Llegan las personas, cometen el delito extremadamente rápido y es un robo descarado. Pero también hay robos más sutiles, como un funcionario corrupto que se pasea en Nueva York a lo mejor o en Europa a costa de los impuestos de su municipio y que dice que va a ir a desarrollar o a traer empresas para que vayan a invertir a su municipio, pero la verdad es que no trae ninguna. Y lo único que está haciendo es usar el dinero del erario público en el municipio que él administra, o en la secretaría o en la sección que él o ella administran, para después irse a pasear a algún lado que él tenga interés también, y es un robo. El defraudar una empresa, cuando tú estás trabajando en alguna empresa y tú empiezas a mentir o a robar o a darle concesiones a alguien ahí para que te dé dinero ahí por debajo del agua, es una forma sutil de robo. O cuando en una gasolinera no te venden litros de a litro y te venden litros de 950 o de 900 mililitros y por cada litro están robándote una cantidad considerable. Si tú te pones a pensar cuántos carros atienden y cuánto dinero se inyecta el dueño por mentir en las cantidades de los litros de la gasolinera. O cuando vas a un supermercado quizás y te pruebas la ropa y llegas ahí al probador o a una tienda de ropa, etcétera, y te metes 2 camisas, te metes una debajo de la que tú traías y te sales ahí como si ya te lo hubieras probado y no te hubiera quedado, y finalmente te llevas la ropa por debajo de la que ya traías puesta, y es un robo más sutil. Y hay robos muchas veces mezclados con otros pecados, por ejemplo, prostitutas que llegan con su víctima, van, la levantan de la calle, llegan al hotel, le dan de beber las prostitutas unas gotas, a lo que le llaman el beso del amor, con somníferos sutiles, y entonces terminan ellos dormidos y les asaltan todo, les roban todo, a veces hasta los órganos les quitan. Han habido ocasiones así, de personas que despiertan ahí sangrando, llenos de dolor, en una tina ahí del baño y con una nota que le dicen, oye, pues ya no tienes un riñón, ten cuidado, o algo similar, porque pues lo durmieron
y le terminaron quitando incluso un órgano. Robos de auto también, tristemente hay muchos en México. Vamos a ver un video, una noticia de las muchas que vemos a diario con relación a los robos. Si lo ponen, por favor. El robo de autos es un delito que crece en México. Anoche le contaba que el año pasado fueron robados 240,000 vehículos en México. De esos 240,000, estamos hablando de 250,000 de vehículos robados, apenas 80,000 tenían seguro. Gran parte de los vehículos robados son enviados al extranjero. Por ejemplo, se han encontrado autos mexicanos en Asia y también en África. Santos Mondragón. En el último año fueron robados 240,000 vehículos. Solo uno de cada 3 estaba asegurado. Es curioso, se roban más autos los martes y los jueves y además algo particular, sí baja el robo estacionalmente en los periodos de vacaciones. O sea, los ladrones también se van de vacaciones. El mayor número de robos se cometió de día, entre las 10 y 5 de la tarde. En solo 7 años, se triplicó el número de vehículos robados en los estados de México, Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa, Morelos y Veracruz. De cada 10 autos, casi 5 fueron sustraídos con violencia. También en autos robados con violencia, otra vez estamos en récords, donde llegamos al 67-68%, como son Iztapalapa, Iztapaluca, toda la parte del Valle de Chalco. Toda esa zona se caracteriza por un altísimo índice de robo con violencia. Es increíble si te pones a pensar, 240,000 autos robados cada año. Si es un auto compacto o subcompacto, más o menos puede pesar 1,000 kilos cada auto. Si es un auto grande, puede pesar 1,500 kilos o más. Entonces, si tú te pones a pensar, 240,000 por 1,000 kilos, serían 240 millones de kilogramos de fierro que están circulando por todo el país. Ahora, para que los lleves a África o a Centroamérica o a tantos lugares, pues imagínate la cantidad de corrupción que hay para que lo puedas subir a barcos, llevar a otro lugar, vender allá, llevarlos a otros países o cambiarles las placas aquí. Hay una gran cantidad de gente que está inmiscuida en este delito y que están recibiendo dinero por autos que no son de ellos. ¿Y qué decir de las refacciones cuando te vas allá a Buenos Aires y hay un montón de piezas robadas y mucha gente sabe que son robadas y puedes comprar ahí tapones o espejos o a veces motores que no tienen factura y que no son originales porque roban el carro, lo parten en muchos pedazos y después lo venden ahí en refacciones en ese tipo de lugares. Una gran cantidad de robos de autos hay en México. Vamos a ver un pasaje, Éxodo 21:16. Dice la Biblia: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Ahí está hablando la Biblia de la forma en la que se pagaba un robo que es uno de los más viles, que es el robo de seres humanos o el secuestro. Y dice la Biblia, el que robare a una persona y la vendiere, porque antes había esclavitud, ahora ya no puedes vender una persona, pero antes había esclavitud. Y aunque no la venda, si la hallan en sus manos y la tenía ahí en su casa guardada o lo que fuera, esa persona moría. En otras palabras, al secuestrador, la pena del secuestro en la Biblia era pena de muerte. Y cuando tú lees la Biblia, la verdad es que no había secuestros y hubo muchos pecados en Israel, pero no era algo que se practicara mucho porque había una ley que era estricta y que censuraba fuertemente esto. ¿Qué más puede haber de robos? Puede haber robos en los salarios. Levítico 19:13, dice la Biblia, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Antiguamente, tú le pagabas el salario a las personas diario. Entonces estaba prohibido que tú fuera una persona a tu casa a trabajar y que no le dieras el jornal o su día de trabajo. Y tú no podías retener hasta la mañana. O sea, si él llegó a trabajar en la mañana y se va en la tarde, ahí tú le pagas y le das su jornal. Y te está mandando la Biblia que no oprimas a tu prójimo, que no le robes. Entonces, si tú tienes un empleado o yo tengo un empleado, tú le tienes que pagar a tu empleado. No es de que luego te pago, me quedé sin dinero, no sé. Tienes que pagarle. Tenemos que pagarle. En la forma en la que conveniste. Antiguamente convenía en pagarle
diariamente, si tú conveniste pagarle el viernes o conveniste pagarle el sábado o cada quincena o de la forma en la que te hayas arreglado con él, tienes la obligación de pagarle a esa persona, y si tú le retienes el salario, es una forma también de robo. Vamos a ver otro ejemplo. Jeremías 22, 13 al 15 dice: ¡ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad! O sea, que tiene una casa con salas, no con una sala, con salas. Sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, que gratis tuvo el trabajo de los demás, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le pondré ventanas y la voy a cubrir de cedro y la va a pintar de bermellón. Y luego dice Dios, como irónicamente preguntando: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? O sea, ¿tú vas a ser rey porque tengas una casa enorme? ¿Tú vas a reinar porque tengas ahí una pintura muy estilizada y porque tengas cedro y esté espacioso y esté grande? ¿Vas a ser rey? ¿Y sabes qué? La respuesta es obvia. No vas a ser rey. ¿Quién es rey? Dios es rey. Él es rey. Y Él te ve. Y Él me ve. Y Él puede ver cómo tú estás oprimiendo a las personas y te estás haciendo rico en base a ellas. Y después va a venir y te va a juzgar o me va a juzgar si hacemos una maldad de este tipo. Porque Dios aborrece que le robes el salario a las demás personas. Pero también hay gente al revés, ¿no? Que no trabaja y le roba su salario a sus patrones. Que van y cobran, todos esos aviadores, cuánta corrupción hay en México, ¿verdad? Que van y se meten a la nómina porque tienen algún contacto en alguna secretaría, o dicen que es maestro, o dicen que es una persona ahí del archivo, o que es doctor, o no sé qué, y le están pasando ahí su cheque, y simula como si trabajara y está en la nómina, pero en realidad no está participando también del trabajo para ganarse ese sueldo, y por lo tanto es un ladrón esa persona también. También puede haber robos de órganos. Vamos a ver un listado de precios en Europa, de cuánto te pagan por un órgano, por trasplantes clandestinos, y ahí te dice, mira, 102,000 euros por un riñón, 150,000 euros por un hígado, 150,000 por un pulmón, 87,000 por una córnea, o por la médula ósea, 165,000, 150,000 por un corazón. ¿Y por qué es esta lista de precios clandestina? Porque obviamente pues el que te dona el corazón o el que te dona el hígado, que son órganos únicos, pues obviamente te está dando la vida, ¿no? Y es normalmente algo que nadie dona. Y entonces, ¿cómo es que cuando llega un hombre rico que tiene el dinero y paga, no, sí, yo no quiero que se muera mi hijo, yo no quiero que se muera fulano, sutano, y pago lo que sea, pago un hígado, pago un pulmón, pago un corazón para que se lo pongan o me lo pongan, pues los demás, con tal de quedarse el dinero, dicen, no, pues yo te lo consigo, y van y lo secuestran de donde sea, le quitan el corazón, le quitan el hígado y finalmente se lo terminan dando a ese hombre que no le importa a costa de que le están llegando también esos órganos a su vida, cuando finalmente la vida la da Dios. Obviamente no hay nada de malo en que tú recibas un trasplante de órgano si hay una persona que de forma honesta te lo está dando, ¿no? Solamente lo quiero aclarar. Pero si de una forma deshonesta le estás robando un órgano o pagando a alguien, no, yo no robé nada, pero pagaste a alguien que se lo roba a otro, pues eso es totalmente vil y asqueroso delante de Dios. Y te podrás quedar con tu órgano, pero con tu alma perdida, y Dios te va a pedir cuentas también por eso. La extorsión es otro tipo de robo y es uno de los favoritos de los impíos en México. Proverbios 28:16 dice la Biblia: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Cuando hay un príncipe o un presidente o alguien que entiende poco, dice multiplica la extorsión. ¿Y cuánto se practica esto en México? Somos expertos en ponerle trabas a la gente cuando quieren hacer algo honesto. Vas a abrir un negocio o vas a querer un trámite para hacer algo porque quieres producir
quizás en algún negocio, dándole trabajo a personas, en una microempresa, lo que sea. Y tú dices, bueno, pues vengo por un permiso de uso del suelo, o vengo a darme de alta en tal, con salubridad, o un permiso de construir, de construcción, porque voy a hacer una cliniquita para atender a la gente, etcétera. No, mi jefe, no, solo así va a estar difícil. No, y te la empiezan a hacer cansada. No, tiene que ir a tal ventanilla, a tal y a tal y a tal y a tal, y tiene que pagar aquí y acá y allá y allá, etcétera. Y te empiezan a poner algo tan complicado que la gente dice, no, pues a mí me urge poner el negocio, y le terminan, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? No, pues usted dígame. Y ahí empieza la negociación para que le termines dando dinero a la persona, que es una forma de robar, porque está ahí para darte servicio a ti y a mí, no para andarte cobrando para que él trabaje, porque ya le pagas a través de los impuestos, que por cierto son muchos. Entonces esa persona recibe su sueldo por los impuestos y no debería de andarte sacando más dinero por nada. Y qué triste es ver las extorsiones, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, digamos, en la carretera. Y ahí está la persona, se le quedó el carro destrozado, está con el carro hecho pedazos, a lo mejor se estrelló con la orilla de la carretera, todo espantado, quizás no hubo heridos, no hubo muertos, pero está diciendo, bueno, Dios mío, me quedé sin carro, todo fue muy rápido, y llega la ambulancia, llegan los federales también, y parecen buitres muchos de ellos, nada más viendo ahí cómo le van a sacar dinero. Aquí es mi territorio, aquí vamos a llevarnos el carro y lo vamos a llevar al corralón y no sé qué, y tiene multa de la multa y daños a la nación, y te empiezan a hacer un cuento y te empiezan a exagerar todo. ¿Por qué? Porque te quieren extorsionar. ¿Qué debería de hacer la policía? Te debería de proteger, ¿no? Te debería de ayudar, te debería decir, oye, vamos a traerte ahí una ambulancia que te atienda, que vea que estás bien, etcétera. Pero cuando ven a alguien herido, cuando ven a alguien mal, que a lo mejor se quedó, o quizás peor, tiene un familiar herido, o tiene a alguien enfermo por la desgracia que acaba de vivir, en vez de ayudarlo, y decir, oye, perdiste tu carro, te voy a ayudar, estás bien de salud, vamos a que el doctor te revise, etcétera. No, como buitres, que ven ahí a alguien que está en desgracia y empiezan ahí a ver qué le voy a robar, qué le voy a quitar. Claro, no todos, siempre hay policías honestos y hay gente honorable que da su vida para protegernos, pero también tristemente hay gente que es muy dada a practicar la extorsión en México. También otro tipo de robo es el tráfico de influencias. Vamos a ver un pasaje como un ejemplo en la Biblia de cómo no se practicaba eso. 2 Samuel 24, versos 22 al 25, dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. Y aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le dijo a Arauna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Que terminó haciéndose un lugar de adoración ahí a Dios. Pero fíjate, era el rey. Y el rey, había una situación crítica en el país, había una plaga porque Dios estaba molesto por el pecado de ellos. Y quiso hacer un sacrificio el rey a Dios. Pero pues era el rey, o sea, ¿quién no va a querer quedar bien con el rey? Y entonces llega y le dice a Arauna, no, tú toma lo que quieras, toma mis bueyes, toma mi tierra, toma lo que quieras, todo dáselo a Dios. ¿Y qué pudo haber hecho David? Soy el rey, ¿no? No, sí, no te preocupes, luego tú me dices qué permiso quieres y yo te doy facilidades o algo así, le hubiera dicho algún político mexicano corrupto. Pero ¿qué hizo el rey David? No utilizó su poder para ahorrarse dinero, sino dijo, no, yo se lo voy a dar a Dios y lo voy a pagar yo. Y sacó de su dinero y pagó eso, porque se lo quería dar a Dios, una ofrenda a Dios, y compró los bueyes, compró el terreno, sacó ahí y le dio 50 siclos de plata y no traficó sus influencias porque era rey, sino fue justo en su trato.
También es una impiedad y una forma de robar cuando la gente empieza a utilizar sus influencias y le dice, yo te voy a dar un permiso para que pongas una gasolinera, yo te lo voy a bajar de precio, empiezan a mover las cosas para obtener beneficios. Hace poco estaba oyendo una noticia de un municipio que empezó a vender los activos que tenía, vendieron carros, vendieron grúas caras, y tú ves la lista de precios regalada, una grúa, así un camión grande que te mueve equipos grandes, y te las vendían como en 15,000 pesos. O un carro ahí de último modelo o de un año anterior y te lo vendían en 30,000 pesos. ¿Y por qué lo venden tan barato si no vale en el mercado eso? Pues porque le dicen a algún amigo, oye, ¿sabes qué? Tú ve y compra el carro, te lo voy a dar muy barato, total, yo soy aquí el secretario, soy el presidente municipal o el dueño de este pedacito del gobierno, te lo doy bien barato, le firmo y tú te lo llevas y luego ya después nos ponemos a cuenta o me lo das, me das una parte o no sé. ¿Qué es eso? Tráfico de influencias es una forma de defraudar al pueblo que con sus impuestos pagó esa grúa y luego la va a necesitar el siguiente gobierno. O pagó esos carros o pagó lo que sea y están utilizando sus influencias para robarle al pueblo también. ¿Qué otro tipo de robo hay que es quizás el más vil de todos? Hay robos espirituales y también son muy comunes. Jeremías 23, versos 28 al 31, dice la Biblia: el profeta que tuviera un sueño, cuento el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, Dios quiere la verdad. Y luego empieza a argumentar contra una práctica incorrecta. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y cómo les gusta a los falsos profetas y a los falsos líderes ponerse así en una actitud como hipócrita, como súper espiritual y hablarte así dulcecito, como dice la Biblia, y decir, Él ha dicho, el Señor tiene esto para ti. ¿Y qué dice Dios? Tú estás hurtando mis palabras. Tú estás tomando mis palabras como si fueran tuyas y dices que yo dije, pero yo no dije. Estás robando mi palabra, se la robas a tu prójimo. A lo mejor oíste algo de alguien más, pero estás hurtando mi palabra. Un robo espiritual. Y la Biblia habla mucho de esto. Vamos a ver otro ejemplo. Lucas 16, versos 1 al 9. Dice, fíjate bien. También dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Es una parábola que está diciendo Jesús. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Quiere Jesús que solamente nos pongamos atención de los bienes terrenales? No, nos está dando una parábola para hablar de los bienes espirituales. ¿Quién es el mayordomo? Dios. ¿Cuáles son los bienes de Dios? Pues el pueblo de Dios, su palabra, la verdad que nos ha encargado. Entonces es una parábola que nos habla de eso. Dice que tenía un mayordomo, o sea, alguien a quien Dios le encomendó su palabra, un líder espiritual, que fue acusado ante Dios como disipador de sus bienes. Y entonces él le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de ti porque ya no puedes ejercer tu mayordomía. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? O sea, me están corriendo, ya no puedo estar con Dios, ya no puedo predicar, ya no puedo ser sacerdote de Dios. ¿Qué voy a hacer? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. A lo mejor tenía alguna discapacidad y no podía cavar. Mendigar me da vergüenza, no quiero ser mendigo. Ya sé lo que haré cuando se me quite la mayordomía y me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente,
Porque los hijos de este siglo, o sea, no era un hijo del amo, no era un hijo de Dios, era un hijo de este siglo, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y luego dice Jesús, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. Es una parábola profunda, una parábola interesante, una parábola que habla de líderes espirituales caídos, a los cuales Dios ya desechó de su viña, y ya Dios no los quiere como mayordomos, ni les presta atención. Y Dios, alguna vez tuvieron su palabra, alguna vez conocieron algunos de ellos la verdad, o abrieron la Biblia, pero hurtaron su palabra y empezaron a hacer negocios con ella, y Dios no los respalda, ni los ama, ni los ayuda, sino antes está enojado por la forma en la que están tratando a la gente. ¿Qué hacen esos líderes? Dicen, ¿qué haré? ¿Me iré a trabajar afuera? Ya sé que no puedo estar predicando de esta forma, ya sé que tengo una vida inmoral, ya sé que tengo mi amante, ya sé que estoy robando, ya sé que estoy mintiendo, ya sé que asesiné, ya sé que hice algo incorrecto, pero me gusta estar aquí, me gusta estar aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es empezar a quedar bien con la gente y le voy a rebajar la deuda, le voy a rebajar la deuda. Pero Dios no le rebaja la deuda a nadie. Porque el único que paga la deuda es Dios. Cristo la pagó en la cruz. Y qué alto precio pagó Cristo en la cruz. Y Él nos pide a nosotros que dejemos todos nuestros pecados y no te rebaja nada. Ese es el verdadero evangelio. Que Dios tiene poder y que nos puede perdonar todas nuestras maldades y nuestros pecados. Y es poderoso para hacernos una vida libre de pecado, pero que no te tiene que rebajar nada. ¿Y qué hacen estos líderes? Te rebajan. ¿Cuánto le debes a mi almo? No, 100 monedas. Siéntate pronto, escribe y nada más le debes 50. Te rebajan la deuda. Te hacen como que ya no le debes tanto a Dios. Y entonces empiezan a decir, no estás tan mal, no es tan malo. Y te empiezan ahí como a negociar en las cuestiones espirituales. Y dice Jesús, está bien. Gana amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, te reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las moradas eternas a las cuales se van a ir aquellos que tengan riquezas injustas? Tú lo sabes, no se van a ir al cielo. Y sabes que esa gente que tú estás ganando por medio de rebajarles la deuda, de hablarles dulcecito, de hablarles a gusto para que no se incomoden, etcétera, te van a terminar recibiendo las moradas eternas. O sea, te vas a perder junto con ellos en el mismo infierno, lo que está diciendo Dios. ¿Y cuántas veces los líderes han hurtado a la gente de una forma espiritual y han hurtado también a Dios, hurtando sus palabras y haciendo negocio de una forma espiritual con las demás gente? Por ejemplo, algunas citas del siglo XVI. Dice, la mujer adúltera, fíjate lo que decía la iglesia en aquel entonces, la mujer adúltera que pida la absolución para estar al abrigo de cualquier persecución y gozar dispensa para continuar sus culpables relaciones, satisfará al Papa con 87 libras y 3 sueldos. En caso igual, el marido se someterá a la misma tarifa. Si han cometido incesto con sus hijos, añadirán a su conciencia 6 libras. Qué tremendo, ¿no? Las reglas que había antes. Una monja, una regla más, que se haya entregado a muchos hombres simultáneamente o sucesivamente. Ya está hablando de un acto depravado con muchos hombres, incluso simultáneamente. Pero bueno, ahí todo está regulado. Dice, en un monasterio o fuera de él, no importa donde hubiera sido. Que trate de alcanzar la dignidad de abadesa, o sea, todavía quiere ser abadesa después de haber hecho eso, pagará 131 libras y 15 sueldos. ¿Qué te están haciendo? Te están rebajando todo y haciéndose ricos. ¿Cuántos delincuentes hay que donan capillas? ¿Verdad que sí? Eso le gusta a la gente perversa. Han matado a tantos. Han dejado a tantas mujeres llorando con sus hijos muertos y que entonces tienen una culpa en la conciencia tremenda. Y ahora, ¿cómo lavo la conciencia? Van y se confiesan o van con algún pastor, porque no nada más es en la iglesia católica tradicional, en muchas iglesias hacen ese tipo de robos espirituales. Y se confiesan con el pastor o con el cura, con quien sea, y ya les dice algo ahí para que no se sientan tan mal. No le dicen arrepiéntete, no le dicen tienes que dejar tus pecados. No le dicen tienes que dejar de traficar o la mafia o de vender droga o lo que sea. Tienes que dejarlo. Porque Dios no se agrada de eso. No te preocupes. Entonces empiezan como a comprar al líder y le ponen una capilla.
y le ponen ahí su iglesia, o le dan unos diezmos enormes al pastor, y pues el pastor anda feliz ahí en su carro a último modelo, ahí porque ya le dieron un montón de dinero en una iglesia, y está ahí engañando, diciendo, no, todos cometemos pecados, no, la gracia de Cristo es suficiente, no, tú acepta a Cristo, ya lo aceptaste, ¿verdad? Ya hiciste la oración, acepta a Cristo, ya estás bien, y no estás bien. Porque Dios no se agrada de cuando un líder religioso usa la fe de la gente para engañarla. Entonces la gente tiene una necesidad de engañarse porque quiere seguir viviendo en sus pecados y pues para no sentirse muy culpable va y le da al líder religioso. Y el líder tiene necesidad de dinero, entonces se lo roba también y es un robo mutuo ahí. Pero finalmente asqueroso delante de Dios. Y la Biblia dice, no hurtarás. Es abominable los pastores o los líderes religiosos que están recibiendo diezmos de la gente cuando saben que están mal, cuando saben que están robando, o que es dinero que viene del narcotráfico, que es dinero que viene de la prostitución o que viene de algún delito grave, y están ellos ahí recibiendo dinero mientras están ahí las pobres mujeres quizás esclavas o siendo utilizadas, los tratantes de blancas, porque quieren quizás tener algo de dinero para sus hijos o por impías o por lo que sea, pero no puedes recibir dinero de ese tipo. Ahora, ¿qué raíces hay para que la gente cometa el hurto? ¿Qué hay en el corazón? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente tiene hurto en el alma? Vamos a ver varias raíces. La primera de ellas, la pereza. Entonces ya también vas a entender por qué hay tanto robo en México. Porque hay mucha gente que es floja. Proverbios 13:4. Vamos a verlo. Dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Aquí te está describiendo la radiografía de una persona floja, perezosa. El alma del perezoso desea, o sea, sí desea. Tiene anhelos que son legítimos. Quisiera comer mejor, quisiera vestir mejor, quisiera tener un carro, quisiera tener una casa. Desea una cosa, otra. El problema es que nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Y luego te pone la otra parte para que escojas lo adecuado. Mas el alma de los diligentes, ¿quiénes son los diligentes? Los que se mueven, los que son rápidos, los que se van a trabajar rapidito, temprano en la mañana, ahí y van a hacer un negocio, se ponen a esforzarse. Los diligentes será prosperada, les va a ir bien, dice Dios. ¿Por qué? Por ser diligentes. Pero el perezoso desea y nada alcanza. Así que, como desea, porque sí desea, pero le da flojera, no quiere. ¿Qué hace? ¿Mata su deseo? No lo mata a veces. Entonces, pues como no quiero trabajar, mira, él sí tiene carro, pues, me lo jalo para acá. Él sí tiene dinero, estoy yo esperando allá afuera del cajero, a ver quién trae. O ya me puse de acuerdo con alguien del banco, que también eso pasa. Le pasan ahí una parte al del banco, y el del banco le dice, mira, ahí se va disque al baño, y le dicen, acaba de salir alguien con un saco azul, sacó 30,000 pesos. Ahí está, esperándolo todo el día, nada más va y lo sigue, lo asalta y ya le quitó los 30,000 pesos. Y están a veces coludidos uno con otro. ¿Por qué? Porque desea, pero no alcanza nada. Y entonces, como no alcanza nada por sus propios medios, empieza a robar para poder satisfacer sus deseos. Y la verdad es que en México también hay gente muy trabajadora, muy trabajadora. Muchas empresas están viniendo a México a invertir precisamente por la calidad que tiene el trabajo en México. Las armadoras, por ejemplo, automotrices, como el mexicano tiende a trabajar mucho más que en otros países. Hay países donde trabajan. En Francia, por ejemplo, la jornada laboral semanal es de 35 horas. Y te pones a pensar, no, pues 35 horas. Muchas veces aquí trabajamos el doble. A veces hay gente que fácilmente trabaja 70 horas a la semana. Hay gente que es muy trabajadora, que trabaja horas extras, que es esforzada, que le echa ganas, se esfuerza. Yo no digo que todo el mexicano sea flojo. Hay gente que es muy esforzada y los extranjeros lo saben y por eso están trayendo inversiones a México. Porque hay calidad, porque hay capacidad y porque hay gente trabajadora. Pero también hay gente floja. Hay gente floja y no quiere levantarse y no quiere trabajar y no quiere prosperar de una manera lícita y entonces va
y roba. Proverbios 21-25, continuando describiendo la pereza, dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Fíjate cómo Dios los describe. Le mata. ¡Ah! Ahí está el deseo. ¡Ah! Le quema el alma por dentro, lo quiere. ¿Pero por qué le mata? Porque tiene algo más fuerte que el deseo. ¿Y qué es eso que es más fuerte que el deseo? Que es un flojo. Entonces le mata, no quiere trabajar. Le mata. Y entonces, ¿qué hace cuando uno puede dominar todos sus deseos? Roba. Pues así sigue tirado ahí en la calle, tomando cervezas con sus amigos, drogándose o haciendo cualquier cosa. Y roba y tiene dinero, etc. De una manera ilícita. Ahora, en ocasiones también es mañoso, porque tonto no es el perezoso, nada más que es perezoso. Y cuesta identificarlo, pero vamos a ver un pasaje también que nos describe cómo es él. Proverbios 22:13, dice la Biblia: dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. El león está afuera, hay que ser prudente, voy a ser muerto en la calle. Oye, vamos a llevarlo a nuestros días, ¿no? Ahora sabemos que no hay leones en la calle, pero antes sí había, podría llegar a haber un león en una ocasión que tuvieras un infortunio y te encuentras un león y te come. De hecho, hay un pasaje en la Biblia así, de un profeta que lo comió un león en una ocasión viajando. Pero el perezoso siempre saca algún pretexto, pues. El león está afuera, se ha muerto en la calle. Oye, ¿tú por qué no tienes trabajo? No, es que hay mucha delincuencia. No, es que hay mucha maldad. Entonces, me pueden asaltar en la combi. No hubieras visto. En el metro, no sabes. No, y la vez pasada hasta pistolas sacaron y mataron. No, hay que ser prudentes. Y está disfrutando la prudencia viendo la televisión todo el día mientras la esposa es la que trabaja. No eres prudente, entérate. Eres flojo. Y así dice la Biblia. Dice el perezoso, el león está afuera, será muerto en la calle. Así que la pereza es una raíz del robo. ¿Qué otra raíz hay? 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males, esta es una raíz de la cual salen muchos males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y es cierto, ¿por qué hay narcotráfico? Porque les gusta el amor al dinero. ¿Por qué hay prostitución? Porque también quieren ganar dinero a través de eso. ¿Por qué hay fraudes? Por el dinero. ¿Por qué hay mentiras espirituales y muchas religiones que sacan cuanta mentira? Porque quieren dinero de la gente y estarle exprimiendo el dinero. ¿Por qué? Te ponte a pensar por qué hay tantas maldades y muchas veces es por causa de la avaricia de los que están fomentando esas maldades. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y luego te advierte, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, gente que tenía la verdad, gente que conocía la Biblia, que sabía el camino de Dios y tenía esa verdad y se extravió de la fe y fue traspasado de muchos dolores. Entonces, tuvo algo dentro del corazón que produce otros frutos. ¿Y qué frutos puede ser? El robo, el hurto, de una manera descarada, simulada, como sea, pero terminan robando. ¿Por qué? Porque hay codicia. Y está codiciando constantemente la persona. No voy a explicar mucho esto porque en el 10º mandamiento se habla abundantemente de la codicia. ¿Qué otra raíz puede haber en el corazón que te lleve a robar? Proverbios 24, versos 1 y 2. Dice, no tengas envidia de los hombres malos. Y ahí te los describe. Dios te advierte, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, o sea, no te juntes con ellos. Luego te dice, ¿por qué? Porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Te está describiendo al hombre malo. ¿Cómo es el hombre malo? Se la pasa diciendo impiedades, groserías, planes perversos, hablando mal, y también dice, piensa en robar. Su corazón piensa en robar. ¿Por qué piensa en robar? Porque es malo. ¿Por qué robas? La verdad, porque eres malo. ¿Por qué malo? Porque ¿cómo es el bueno? Piensa en las demás personas, ¿no? Si veo a un niño
desamparado, lo ayuda, ¿no? Qué crueles videos son los que a veces puedes llegar a ver en las noticias o en YouTube cuando ves ahí lo que hacen los perversos. Cuando ven un niño y se lo ponen allá al papá y le dicen, tú dame para el secuestro, y dame, no quieres, mira, fíjate lo que le va a pasar a tu hijo, y le empiezan a golpear ahí, grítale a tu papá, dile a tu papá porque no quiere pagar el secuestro, y están ahí golpeando al niño, paz, y el niño, papá, y luego le mandan el video, o lo ponen en la red. Y es cierto lo que te he dicho, hay videos así. ¿Qué hay detrás de un corazón así? Una maldad tremenda, una perversidad donde deberías estar preocupado por cuidar a un niño. Todos deberíamos de cuidar a un niño, ver por ellos, ayudar a sus padres a que vean por ellos, etc. Pero qué maldad cuando a un ser pequeño que normalmente te inspira amor y compasión, le empieza a hacer eso. Cuando tú robas al que sea, eres malo. No hay amor en una persona así. No hay amor. ¿Qué hay? Egoísmo. ¿En quién piensa el ladrón? En sí mismo. Está el otro trabajando, a lo mejor tiene un montón de deudas y por fin llegó la quincena. Y a veces la verdad es que estás esperando los días de que, híjole, ya viene la quincena y tengo que pagar acá y acá, y ya estás hasta acomodando en tu lista de cómo vas a hacer tus pagos y dices, bueno, ya, la sacas del banco, etcétera, vas a pagar y llega el ladrón y te lo quita. ¿Pensó en ti? No. ¿Pensó en él? Y luego a lo mejor se puede lavar la conciencia y decir, estaba asegurado el carro, luego lo gana otra vez. No es cierto. A nadie le sobra el dinero muchas veces. Y entonces tiene que padecer esa persona para recobrarse de eso que le robaron. ¿Por qué? Porque es egoísta. Porque el ladrón nada más piensa en sí mismo. Porque no piensa en los demás. Porque es malo. Ezequiel 22:29 dice la Biblia: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Así está México. Usa opresión, comete robo. Al afligido y al menesteroso abusan con violencia y al extranjero oprimen sin derecho. Fíjate qué triste es pensar, como país nosotros nos quejamos con Estados Unidos y decimos, traten bien a nuestros migrantes. Y decimos, es que hay 11 millones de personas allá ilegales, muchos de ellos mexicanos. Y va el presidente, cada presidente que ha llegado, siempre que va en una reunión con su colega de Estados Unidos, empuja porque acá existe un acuerdo migratorio, porque ayuden a los paisanos que están allá. Y qué bueno que lo haga, porque es presidente de los mexicanos aquí y allá. Y estoy de acuerdo que vea por sus derechos. Pero nosotros que estamos todo el tiempo, siempre aplaudimos eso, qué bueno que los políticos lo hagan. ¿Cómo tratamos a los extranjeros que están en México? Qué duro les va a los pobres centroamericanos cuando van a Estados Unidos a trabajar y pasan por México. No, si lo peor no es llegar al desierto allá para cruzar a Estados Unidos o llegar al río, lo peor para ellos es cruzar México. Ahí cuando se llegan en el tren ese en el que se suben, que le dicen la bestia, las mujeres se ponen hasta anticonceptivos y se inyectan porque saben que es muy probable que las violen. Las abusan, las roban. Hay un montón de secuestros que también los roban. A ver a tus parientes y le dicen, aquí te lo agarró la mafia, si tú no me depositas allá, de por sí no tienen dinero. Y por eso es que la persona se está yendo a Estados Unidos. Y entonces le hablan a la familia en Centroamérica o de donde venga la persona, la extorsionan y lo poco que tengan anda consiguiendo para pagarle ahí al perverso que tomó al familiar. Y sí queremos que a nuestros migrantes los traten bien en otros países, pero somos bien hipócritas porque no tratamos bien a los migrantes nosotros. ¿Qué hay ahí? Maldad. Hay maldad. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho, dice el pasaje que leímos. Eso nos gusta mucho en México. Y es una tristeza también. El robo es un pecado además que te lleva a otros pecados. Siempre va ligado a otras maldades. Levítico 19, del 9 al 13. Vamos a ver lo que Dios dice. Fíjate bien, dice: cuando siegues la mies de tu tierra, o sea, cuando recojas de tus frutos, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás.
Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahí voy a hacer una pausa. Dios les decía que ellos no sacaran hasta la última uva de su viña y dejaran un poquito de comida también cuando estaban ahí segando y recogiendo, para que el extranjero pudiera pasar a la tierra que fuera. Ibas de paso, podías pasar a la tierra y ir y tomar maíz, tomar trigo, tomar lo que sea. Tú podías ir a recoger. Estaba abierto para que fueras a recoger. O al pobre, tú podías ir a recoger y de esa manera comer. Tampoco se lo daban así, porque luego también hay pobres mañosos que quieren ya todo peladito en la boca, el pan así ya para que nada más lo mastiques y listo, ¿no? Hacían que también trabajara algo. Bueno, tú ve y recógela. Pero lo dejaban recoger y hacían misericordia con ellos. Entonces está diciendo la Biblia que fueran misericordiosos. Y luego dice la siguiente parte, no hurtaréis, o sea, cuando no eres misericordioso, te puedes ir al siguiente pecado. No hurtaréis ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Esto pasa. Cuando no hay misericordia, no tienes amor al prójimo. Entonces empiezas a robar. Y cuando robas, a veces lo mezclas con el engaño y le mientes al prójimo. Oye, ¿verdad que tú te robaste tal cosa? No, ¿cómo crees? No, yo no. No, si no, yo no fui. Oye, pero mira, ahí está en tu casa, no, yo lo compré en otro lado. Empiezan a mentir. Quieres cubrir un pecado con otro pecado. Y dice, y no juréis falsamente por mi nombre, porque luego si te confrontan y estás diciendo, si es cierto, esto es robado, te lo juro por Dios que no es robado. Y estás jurando ahí falsamente por el nombre de Dios, profanando así el nombre de Dios. Yo, Jehová, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero hasta que esté en tu casa hasta la mañana. O sea, págale a todo mundo, haz misericordia, no mientas, no jures falsamente, porque normalmente el que roba está ligado con otros pecados. Empieza a tener un corazón malo y empieza a ligar su corazón con otros pecados y otras maldades. ¿Cómo arreglarlo? Si tú has robado, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué necesitas cambiar en tu corazón para poder dejar de robar? Lucas 3, versos 12 al 14, dice la Biblia. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, esos publicanos eran bien ladrones porque pedían más dinero del que les pedía Roma que pidieran, impuestos adicionales, y eran ladrones, eso dice la historia. Y venían para ser bautizados, o sea, querían cambiar su vida. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. No exijas más. No les pongas trabas. No exijas más. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Contentaos con vuestro salario. Ese era el mensaje de Jesús, el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de las personas que predicaban arrepentimiento en la época bíblica. Si tú trabajas en una oficina de gobierno, ¿sabes lo que tienes que hacer? Conténtate con tu salario. Nada de andarle haciendo la vida imposible a la gente para que, no, va a ser un montón de tiempo y no sé qué tanto. No, tu salario, no recibes nada más y ayudas porque para eso te pagan a los demás de una manera diligente y siendo ejemplo a los demás. Y si tú eres policía, o aquí viene el ejemplo de unos soldados, no le hagas extorsión a nadie, conténtate con tu salario. Es que me pagan muy poquito, que no sé, pues entonces busca otro lado. Vete a otro lado donde te paguen más. O pon un negocio, a ver qué haces. Pero no tienes por qué hacer la extorsión a la gente. Entonces, ¿cómo lo debes de arreglar? Tienes que arrepentirte. Tienes que dejar de hacer lo que hacías. ¿Qué es lo que tú robas? Déjalo de hacer. Le robas a la gente, engañas a la gente. Los jóvenes a veces hasta sus padres les roban. ¿Qué robas? O le robas a tu empresa y dices, deposítame para la gasolina y luego dices, no fue más, y tú sabes que es la otra gasolina, te la quedaste tú. Desde robos pequeños hasta robos grandes. La Biblia dice, si es grande o pequeño no importa, no hurtarás. Y necesitas dejar de robar. Punto. La primera forma de resolverlo es dejar de hacerlo. Al menos ya no le acumules más a lo que ya hiciste. Ya llevas una vida pecando, robando. Haz un alto en ese momento y dices, ya de aquí para adelante
ya no voy a robar. Ya robé en el pasado, pero de aquí para adelante no voy a robar. ¿Qué más hay que hacer? Segundo paso, Levítico 6, versos 1 al 5. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejando en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño o la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que se halló, o todo aquello sobre aquello que hubiera jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de expiación. O sea, en otras palabras, tienes que restituir, tienes que regresar pues lo que te robaste. Y la ley civil que había en Israel era que incluso tenías que regresar más de lo que te robaste. Te robaste 100 pesos, ¿sabes lo que hacían en aquel entonces? Regresas la quinta parte. Y hay versículos donde dice que incluso revisaban más, el doble o en diferentes proporciones. Pero no hay ninguno que diga que ellos regresaban lo mismo que se robaron. Dios nos llama a que conforme a nuestra conciencia vayamos a restituir a la persona que le robamos. Y si tienes dinero, bien puedes darle de más a la persona. Y si estás en una crisis, al menos creo que le deberías de regresar aquello que te robaste. Oye, ¿sabes qué? Yo te robé esto. ¿Sabes qué? Yo te robé aquello. Y ¿sabes qué? Por eso mucha gente nunca termina siendo cristiana, porque la verdad le gustan los sermones, le gusta oír la Biblia, le gusta no sé qué, pero cuando empiezan a oír las verdades que tienes que, los pasos que tienes tú que hacer, las decisiones en tu vida para empezar a cambiar tu vida, ahí sí ya se pone difícil. O como una vez una persona estaba hablando con otra y le decía, oye, tú te he visto muy diferente, ya no tomas como antes, ya no dices groserías. No, yo hice una profesión de fe y yo me entregué a Dios. Y desde que yo me entregué a Dios, ya no he tomado nada de todo ese alcohol que tomaba porque era muy borracho y he dejado de decir todas las groserías. Y lo estaba oyendo aquel que oía ese testimonio y le debía dinero y le dijo, oye, y entonces aprovechando tu profesión de fe, ¿será que ahora sí me puedas pagar lo que me debes? Y entonces luego la otra persona dice, no. Estamos hablando de religión, no de negocios. ¿Qué ves ahí? Un falso convertido, que a veces la gente quiere dejar los pecados que menos les son gravosos. Pues si decir groserías no me cuesta mucho trabajo, pues las dejo de decir. No, pues si adulterar no me cuesta mucho trabajo, pues dejo de adulterar. Pero si robar, ahí sí el corazón está lleno de codicia y de maldad o de hurto, ese sí no lo voy a dejar. ¿Y qué tenemos que hacer? Tienes que dejar todo el pecado. Eso es a lo que Dios nos llama, a dejar todo el pecado. Y tienes que restituir. Y me gusta mucho el ejemplo de una persona que estaba dirigiendo un avivamiento, y lo escribió en un libro, de una mujer que tenía una práctica de robo increíble. Ya se robaba lo que fuera. Llegaba a una casa y le gustaba una figurita y tenía una habilidad grande y se la robaba, la guardaba. Llegaba a una tienda y se robaba y se robaba y se robaba. Una ladrona hecha y derecha. Y entonces empezó a oír el evangelio y empezó a darse cuenta que Dios le pedía restituir. Y dijo, bueno, pues Dios me pide restituir. Y llegaba a su casa, estaba llena de angustias, iba a aconsejarse con el ministro y decía, es que me siento muy mal, me siento muy oprimida, se sentía con mucha culpa encima. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es dejar de robar y restituir lo que ya robaste. Y entonces llegaba ella a su casa y se quedaba viendo el reloj, a lo mejor que tenía arriba de la mesita ahí, quizás el trinchador, lo que sea. Y decía, ¿de dónde agarré este reloj? Y se quedaba ahí, se ponía a orar, Dios, ayúdame a acordarme de dónde agarré el reloj, etc. Y así estuvo mucho tiempo. Se acordaba, lo empacaba, lo mandaba con una carta, pedía perdón. En aquel entonces correspondencia no era tan sencillo como ahora por muchos medios adicionales de comunicación. Lo regresaba o pagaba el dinero.
Empezó a regresar todo lo que se había robado. Y decía el ministro, que fue un gran avivador, yo no vi nunca a una persona más feliz y más llena del Espíritu Santo que a esa mujer. Estaba llenísima de Dios. Una mujer llena de dicha y llena de felicidad. Yo te voy a decir algo, querido amigo. Si tu corazón está lleno de robo y de maldad, Dios no va a habitar ahí. Dios, decía el canto antes de empezar la reunión, es santo, y es cierto. Y también lo decía la profecía, es santo. No va a habitar. No le pidas a Dios que habite en un cochinero. No lo va a hacer. Cuando tú llevas a un invitado a tu casa y valoras a ese invitado, haces algo para recibirlo bien, le preparas la comida o lo agasajas lo mejor que puedes, lo atiendes. A veces hasta preguntas qué le gusta para darle de comer algo que le gustaría a esa persona, o pones, si vas a poner música, algo que le podría gustar a él o a ella. Y cuando quieres recibir a Dios en tu corazón y en tu vida con un cochinero ahí dentro, ¿crees que Él se va a meter ahí? No lo va a hacer. Pero si tú dejas todo el robo y toda la maldad, Dios va a hacer algo poderoso en ti. Y te va a hacer como esa mujer llena de felicidad también. ¿Cómo más? ¿Qué más tienes que hacer? Tienes que vencer la concupiscencia, porque la verdad es que la concupiscencia, que es una palabra así rara, concupiscencia es la inclinación que tenemos nosotros a hacer alguna maldad. Y todos tenemos concupiscencias. Por nuestra vida pasada, por nuestros pecados, por las hormonas, por los deseos, porque estamos metidos en un cuerpo, etcétera, y tenemos tentaciones. Hay gente a la cual no le puede ser tentación quizás robar, y hay gente a la que es mucha tentación robar. Hay gente que tomó mucho tiempo alcohol y que se emborrachaba y pasaba semanas ahí, y que ahora tiene una concupiscencia y entonces le tienta mucho. Y cada quien tiene diferentes tentaciones, algunos en un lado, otros en otro. Son diferentes las mías a las tuyas. La concupiscencia no es pecado. El pecado es seguir la concupiscencia y convertirlo en acciones. Eso es pecado. Hacer maldades, un acto, eso es pecado. Pero si tú tenías flojera o pereza o robo o alguna maldad de estas que hemos estado hablando, pues generas concupiscencias. ¿Y qué tienes que hacer? Tienes que dejar esas concupiscencias. Proverbios 24:10, vamos a ver un ejemplo, dice la Biblia. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y esta es una verdad. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Sabes que es una ley, Dios nos hizo así. Si cuando te toca trabajar, que ya vimos que hay un mandamiento que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el 7º descansarás, entonces el 7º puedes levantarte más tarde, puedes ser flojo si quieres descansar, es lícito, es correcto, es bueno además, para que puedas volver a rendir en la siguiente semana. Pero cuando te toca el trabajo, hay que trabajar. Y si eres flojo en el día del trabajo, ¿sabes qué te va a pasar? Tu fuerza será reducida. ¿Y entonces qué le pasa al flojo? Tiene una flojera enorme, la verdad. Y tú puedes ver una persona que trabaja y es diligente y está llena de energía. Está trabajando, se está moviendo, está haciendo sus cosas, está diligente, etc. Y el flojo tiene una pesadumbrez, le cuesta. Pero ¿qué tienes que hacer? Con esas fuerzas, aunque sean reducidas que tengas, con esas te pones a trabajar. Las que tengas. Y el día siguiente vas a tener más, y después más, y más, y más, hasta que vayas venciendo la concupiscencia. Tienes que vencerla. Además de eso, es bueno hacerte sensible a las necesidades de tu país. Y vamos a ver una imagen ahí que es una caricatura del periódico que habla de lo que pasa en México. Puede haber muchas. Gente codiciosa, arriba a la derecha, asesinatos, mafias, ahí los ves ilustrados de una manera misteriosa, robos con faltas de respeto a las mujeres. ¿Cuánta maldad hay en México? ¿Y sabes dónde está la solución para este país? Está en ti y está en mí.
Pobre gobierno, a veces ya no saben ni qué hacer. Pero la solución nunca dice la Biblia que haya sido el gobierno. La solución es que nosotros hagamos algo. Hay algunos historiadores que cuando hacen un análisis del avivamiento que hubo en la época de Juan Wesley, dicen que Inglaterra no tuvo un evento tan trágico como Francia en su revolución, hay quien lo ha interpretado así, porque hubo un movimiento religioso muy fuerte, de un avivamiento genuino y de un evangelio claramente expresado que evitó que se hiciera más maldad como pasó en otros países, o que se hiciera una situación insostenible que terminara que tener siendo resuelta por medio de una revolución, como pasó en Francia. O sea, llegaron a salar tanto los cristianos, llegaron a convencer tanto a las demás personas o a influenciar tanto que cambiaron el contexto social de su época. Y sabes que tú y yo estamos llamados a eso. Estamos llamados a trabajar, estamos llamados a producir, estamos llamados a ser sal de la tierra. Así decía Cristo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y por qué la sal? Porque la sal tiene una característica que es muy pequeñita y tú le pones así una pizquita de sal a una olla que estés cocinando, pero le pones una pizquita de sal y le da sabor a toda la olla, aunque en volumen es muy poquito el volumen de la sal comparado con todo lo que tú estás teniendo en la olla. Y tú podrás decir, yo soy el único que creo en toda la fábrica, o yo soy el único en toda la colonia, o yo soy el único, y yo también quizás en los lugares en donde yo pueda estar. Pero con nuestro ejemplo, con una vida diferente, Dios nos llama a ser sal de la tierra y ayudar a este pobre país que está agonizando también. Les quiero enseñar, ya estamos prácticamente terminando, para entender las necesidades del país, unas estadísticas de lo que desea México. Vamos a verlo. Hicieron una entrevista en la revista Nexos, me parece, y les dijeron qué es lo que la gente decía, qué dice el mexicano de cómo quisiera que fuera nuestro país en el futuro. Y lo que más votos ganó, ahí viene con 18%, es quieren un México justo. Y lo que en segundo lugar ganó fue quieren un México honesto y respetuoso de la ley. Y luego vienen otras muchas características, que cuide a los ancianos, que sea sano, que no sé. Pero lo que más la gente anhela en nuestro país es que seamos un país justo, honesto y respetuoso de la ley. Y tú y yo estamos llamados a influenciar de esa forma a nuestro país y a nuestro contexto. ¿Y cómo puedes empezar? Vamos a ver un video sobre cómo podemos nosotros empezar en casa y cómo cuando no hacemos estas cosas en casa terminamos teniendo grandes problemas también. Buenas. Su primera enseñanza. Ay, mira mi canica. ¡Wow! Titi, vamos a ver cómo veo. Cuidado, se pierde la canica. Su primera práctica. ¿Por qué? Mi hijo no fue, muchacho. La última. No nadie. No culpes a la escuela, no culpes a la calle, no culpes a los amigos. Se aprende en casa. Estoy totalmente de acuerdo con este video. De hecho, por organizaciones civiles que están buscando fomentar la honestidad en el país. Se aprende en casa. No tenemos por qué decir que fue nadie más, somos nosotros. Y si tenemos nuestros hijos mal educados, es totalmente por culpa nuestra y por responsabilidad nuestra. Yo recuerdo el ejemplo de una persona que su madre lo llevaba al súper a robar y el día de hoy está en Almoloya esa persona. Y tiene un montón de años. Y cuando era niño, lo llevaban al súper a robar. Y estaba robando y robando y robando. Luego lo llevaron a Barrientos, se logró escapar de Barrientos, después la policía lo volvió a agarrar y como ya era peligroso, porque se había logrado escapar de una cárcel estándar, por así decirlo, lo llevaron al Almoloya y tiene muchos años ahí. Y aprendió en casa. ¿Sabes a quién debes de empezar a influir? A tus hijos, para que puedan ellos
también tener algo de prosperidad y de bondad para los demás. ¿Qué más nos llama Dios a hacer? Proverbios 22-29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Te pregunta la Biblia. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Es como una ley. ¿Has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, y luego dice, no estará delante de los de baja condición. O sea, va a crecer la persona cuando está esforzada. Va a ir hacia arriba, va a estar delante de los directores, va a estar delante del presidente de la empresa o del vicepresidente, o va a crecer. Y Dios nos llama a nosotros a ponernos a trabajar con esa fuerza que tienes, a dejar la flojera, a ver por tus hijos, a dejar el pecado y a ponerte a prosperar. Escógete alguna función, escógete algún trabajo. Si no te gusta o no te pagan bien, busca otro. Sé movido, sé listo, muévete para que puedas ayudar a tu familia y puedas prosperar. Y dice la Biblia, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. O sea, va a ir creciendo y va a terminar sirviendo al rey. Y vienen ejemplos así en la Biblia también. Por lo tanto, tú debes de ir a trabajar fuertemente y a crecer en tu trabajo para que puedas ayudar mucho mejor a tu familia y para que puedas ayudar mejor a tu esposa, a tus hijos y también para que puedas darle a los demás. Había un ejemplo de un banquero que se llamaba Arthur Morris, que fue el fundador del Plan Morris. Ese plan en 1920 se utilizó para darle créditos a personas de bajos ingresos y de clase media que casi no tenían acceso a ese tipo de servicios. Y ese hombre, Arthur Morris, decía una parábola que a lo mejor la has oído, o una fábula, que la contaba mucho y de hecho por eso se animó también a hacer ese famoso plan donde le prestó a los pobres y a los de clase media para que pudieran salir adelante. Y decía él, la fábula de un avaro que tenía mucho dinero y lo convirtió en oro y lo tenía en su campo, hizo un hoyo en su campo y en el hoyo fue y metió todo el dinero. Y estaba muy contento y iba cada noche al campo y excavaba en el hoyo y sacaba el dinero y el oro y lo empezaba a ver y lo empezaba a contar y lo veía una y otra vez y luego lo volvía a guardar ahí en el hoyo y lo escondía. Y así cada noche iba una y otra vez. Y un día su criado lo vio, que ese hombre estaba ahí guardando su oro y alabando al oro prácticamente. Y entonces el criado fue y se lo robó. Y entonces al día siguiente el hombre avaro estaba muy triste diciendo, ay, ¿por qué es que perdí todo mi dinero? Ay, ¿por qué ya no tengo lo que antes tenía? Y le dijo un amigo del avaro y le dice, mira, todavía tienes el hoyo. Imagínate que el dinero está ahí y vas y como que lo cuentas y te sirve tanto, te va a servir tanto el día de hoy como te servía ayer, porque finalmente el dinero guardado no te sirve de nada si no lo pones a producir. Y yo te voy a decir algo. Dios nos llama a nosotros a producir, pero a producir para dar. No a producir para ser avaros. No producir impíamente nada más para estar ahí acumulando y tener todo como avaros guardado y no dar nunca a nadie. ¿Por qué no darle a un pobre? ¿Por qué no ayudar a un anciano? ¿Por qué no ayudar a un huérfano? ¿Por qué no darle trabajo a otro, una oportunidad? Dios quiere eso de nosotros también. Vamos a ver un texto más, Proverbios 18 del 9 al 11, dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador, como diciendo no seas flojo, no seas negligente. Y luego te dice lo que debes de hacer: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Y luego te dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como muro alto en su imaginación. Y lo está ahí como una forma irónica hablando. ¿De qué te está, si tú ligas estas tres ideas en el pasaje hablando Dios? Te dice que no seas negligente, que no seas una persona disipadora, que te agarres de Dios porque Él es torre fuerte y Él te puede proteger, porque tampoco es que el dinero ahora va a ser tu Dios, sino hay alguien que es torre fuerte, que es Dios. Su nombre
es poderoso. Y si vamos a Él y nos refugiamos en Él, Él nos va a ayudar. A Él correrá el justo, dice la Biblia, y será levantado. Dios te puede levantar. Si dejas las injusticias, si dejas las maldades, te puede ayudar. Y no te agarres de las riquezas, porque las riquezas son como un muro alto, dice, en la imaginación del rico, pero la verdad es que el muro se cae de repente. Y si todas las riquezas que tú tienes es el dinero, pues después puedes llegar a perderlo y te viene un cáncer. ¿Y de qué te sirve el dinero? ¿O de qué te sirve en una tragedia el dinero? Pierdes la vida y te quedas sin nada. La torre fuerte es Dios. Y Dios nos dice que confiemos en Él. Y eso es lo que quiere que tú hagas y que yo haga. Que también creamos en Él. Que le demos a la gente, que le demos al prójimo y que creamos en Dios y nos volvamos a Él de una manera confiada también en su amor. Teniendo amor por los demás, Romanos 12, versos 9 al 13, dice: el amor sea sin fingimiento, o sea, no seas hipócrita, no aparentes tener amor y no lo tengas. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Amarnos, no fingidamente. ¿No quieres amar fingidamente? Haz todo lo que viene ahí. Abórrese lo malo, sigue lo bueno, ten amor fraternal, no seas flojo, sé diligente, sé movido para ayudar a los demás, fervientes en espíritu, no con un espíritu seco que no tiene nada, sino que Dios te hable y seas fervoroso también, practicando la hospitalidad, compartiendo para las necesidades de los otros. Qué hermoso es cuando Dios restaura a una persona que antes le robaba a los demás y que ahora finalmente comparte con los demás en vez de andarles robando, se pone a dar a los demás. Juan 5:17 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Seguimos un Dios trabajador. Y Jesús, el Padre, es trabajador, el Hijo es trabajador, el Espíritu es trabajador. Y si tú eres su hijo o quieres ser su hijo, debemos ser trabajadores y ser imitadores de Dios, trabajando y esforzándonos por los demás. En conclusión, deja el robo, cree en Dios, sé sal de la tierra, sé sale de la tierra en tu casa, en tu colonia, en tu familia. Date por un México necesitado, ayuda a los demás. Y termino con este versículo, Ezequiel 22, 29 y 30. Lo leímos antes, dice: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Hasta ahí leímos durante la predicación en esa primera parte. Pero luego fíjate qué hizo Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese. Y no lo hallé. Y sabes que exactamente como viene este versículo, estamos actualmente. El pueblo de la tierra usaba opresión, hay opresión. Las mafias están oprimiendo al país. Cometía robo, hay un montón de robo. Al afligido y al menesteroso hacen violencia, hacemos eso a cada rato. No quiten el pasaje. Al extranjero oprimían sin derecho, también lo oprimimos en México. Y sabes que como buscó en aquel entonces, Dios lo busca también cuando ve la tierra tan corrompida como está en México. Y busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado, y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. ¿Sabes qué está haciendo Dios el día de hoy? Cuando ve todo lo que hay en México de corrupción y de maldad y de perdición. Buscando aquí, entre tú y yo, a ver quién hace vallado. ¿Qué es hacer vallado? Que Dios se harta del pecado de la gente, que Dios va a hacer juicio hacia la gente, hacia la tierra, y que te pongas entre tú y el impío que está atrás, entre Dios y el impío que está atrás, y le digas: Dios, espera, quiero hacer vallado, quiero pedirte por él, Señor. Quiero pedirte que no derrames tu ira, Señor. Quiero pedirte que tengas misericordia de este pueblo necesitado.
Dios, yo quiero ser esa persona que esté entre tú y el pueblo necesitado. Quiero ser vallado, quiero detener tu juicio. ¿Qué más necesitamos ver en nuestro país para levantarnos a orar por él? ¿Cuántos más muertos tienen que haber? ¿Cuántos más niños secuestrados tienen que haber? Ya hay una insensibilidad enorme por un país que clama y que gime, y hay un Dios que voltea a ver a los que oyen su palabra y dice, habrá quien quiera ser vallado. Y es lo último a lo que Dios nos llama también, a ser vallado. Así voy a dejar el pecado, voy a querer en él y me voy a poner a influenciar a las personas y a rogarle a Dios por un país perdido para que cambie y para que sea diferente. Amén. Vamos a orar para despedir la reunión. Padre, ayúdanos a ser vallados, Señor. Tú estás buscando gente así, Señor. Ayúdanos a ser vallados, Señor. Que en medio de un país perdido y necesitado, lleno de corrupción y de maldad, podamos ser luz de la tierra. Te lo suplicamos, Señor, grandemente. Ayuda al que quiera dejar el robo, Señor. Dale fe, Señor. Restaura corazones. Que podamos guardar este mandamiento y ser tuyos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Con esto terminamos. Solo les recuerdo el jueves 2 de mayo a las 7 de la noche, aquellos que quieran ser serios y buscar su salvación, va a haber una campaña para poder salvar sus almas. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.